Buenos días, que Dios les bendiga. Buenos días porque estoy grabando este video por la mañana. Usted no sé a qué hora lo verá, si por la tarde o por la noche, pero a cualquier hora que sea, reciba bendiciones. El propósito de este video es poder estudiar de manera breve un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, 25 al 30. Es la porción de una carta que Pablo envía a una iglesia ubicada en una colonia romana llamada Filipo. Es una colonia gobernada bajo leyes romanas. Es una carta interesante por su escritor y el lugar donde él se encuentra. Primero, Pablo es quien escribe esta carta. Segundo, Pablo está en la cárcel. El capítulo 2 es un capítulo muy interesante porque Pablo usa el nombre de 4 personas para poder ilustrar principios muy importantes. Él usa el ejemplo de Jesús, él usa su ejemplo mismo, él usa a Timoteo y él usa a Epafrodito, quien es a quien vamos a hacer referencia en este momento. Hace referencia en varios sentidos. Quizás una de las preguntas muy importantes que deberíamos de hacernos en nuestro día es: ¿podemos ser amigos en las peores circunstancias de la vida? Algunas personas piensan y creen que la amistad ya no existe en nuestros días. ¿Qué respondería Pablo a esta pregunta? Creo que es muy interesante porque las circunstancias de Pablo, él está en la cárcel. Epafrodito está enfermo. De hecho, Pablo dice acá en esta porción que Epafrodito había enfermado gravemente a punto de morir. Pero Epafrodito ahí estaba al lado de Pablo. Había una iglesia preocupada, había un Pablo que estaba preso y un hombre llamado Epafrodito que estaba enfermo a punto de morir. Ahora, Pablo usa palabras bien interesantes para poder decir quién es Epafrodito. Por ejemplo, en el versículo 25, él usa 4 palabras. Él dice: mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando Pablo dice mi hermano, en el contexto bíblico, hablar de hermano es hablar de un amigo. Y en el contexto del libro de Proverbios, hablar de un amigo es hablar de alguien que estará ahí siempre, en todo tiempo, ya sea en la enfermedad como en la pobreza, ya sea en la alegría como en la tristeza. Pero también Pablo dice colaborador y compañero de milicia. Colaborador es una palabra que describe a alguien que está dispuesto a apoyar, es alguien que está dispuesto a estar ahí. Pero también Pablo dice compañero de milicia, y un compañero de milicia es un término militar. En los ejércitos, cuando un compañero enferma, cuando un compañero está herido en un combate, su compañero está dispuesto a dar su vida. Pablo dice: Epafrodito es todo esto. Es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia, es mi mensajero, ministrador de mis necesidades, aunque estuvo a punto de morir. Pero Pablo dice: yo le voy a enviar a Epafrodito para que vuestro gozo sea completado, porque había preocupación de parte de esta iglesia que amaba a este hombre, de tal manera que en el versículo 28 Pablo dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté de buen ánimo y con menos tristeza. Pablo dice: la visita, la llegada de Epafrodito será motivo de gozo. Indudablemente que hombres así como Epafrodito son una bendición. Pablo dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenedle en estima a los que son como él. Esta palabra tenerle en estima significa valorarle a él tal y como él es. Amados hermanos y hermanas, yo creo que aquí tenemos muchos retos. Hay un dicho que dice: en la cárcel y en el hospital no hay amigo. Pero realmente, ¿qué respondería Pablo a esta idea? ¿Cuál sería la antítesis de Pablo a este dicho? ¿Qué respondería? ¿Será que como iglesia cristiana evangélica estamos siendo un punto de referencia
de lo que es ser amigo en todo el sentido de la palabra? ¿Hasta qué punto mostró amistad Epafrodito a Pablo? El versículo 25 dice que expuso su vida hasta la muerte. ¿Hasta qué punto deberíamos mostrar amistad nosotros a nuestros hermanos? ¿Cuáles son las condiciones que el mundo, la sociedad usa para definir quiénes son esos verdaderos amigos? Para Pablo y Epafrodito fue alguien con una personalidad muy especial, fue un hermano, fue un amigo, fue un compañero de milicia, un colaborador, un mensajero, ministrador de sus necesidades. Amigos desde la cárcel. Podemos ser amigos en las circunstancias más difíciles de la vida. Que Dios les bendiga.